Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés, muy bienvenido. Andrea, ¿cómo andas tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Una alegría de compartir con ustedes. Igualmente. Hoy está candente el tema, porque ¿quién no ha tenido un conflicto con su pareja o lo está teniendo, como yo decía al aire, ¿no? Claro, claro. Pero antes de entrar en el conflicto, me gustaría retomar algo que nos decías en una de tus columnas, que el amor a primera vista no existe. Entonces te pregunto, ¿cómo hacemos para que se consoliden las parejas, para que se construyan, para después empezar con los conflictos? ¿Te parece? Claro, me parece estupendo porque la formación de la pareja es esencial. Es decir, uno a veces no presta atención a los primeros pasos y luego vienen las grandes tormentas. Uh-huh. Lo que pasa es que todo está construido hasta el matrimonio. Es decir, fíjate tú que los cuentos infantiles clásicos, por ejemplo, cuando hablan justamente de algún tipo de vínculo amoroso, terminan cuando la pareja se establece. Uh-huh. Y se dice que luego fueron felices y se comieron perdices, pero no cuentan más nada de lo que ocurre posteriormente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos no es enamorarnos, es fascinarnos con la otra persona que tenemos enfrente por distintos motivos que nos atraen de ella. Yo te decía la otra vez que que el tema de la transferencia en este caso inicial es muy importante, es decir, uno transfiere en el otro, deposita en el otro aspectos positivos en este caso, en otros casos eran los negativos, y entonces uno se fascina. Por ejemplo, con objetos parciales, uno no puede ver la persona tal cual es. Por ejemplo, uno se fascina con los ojos, con la voz, con la familia que tiene la otra persona, con la sonrisa, con los gustos parecidos, con las vivencias iniciales compartidas, con lo fastidioso muchas veces que puede ser la otra persona y el deseo de corregirlo o corregirla. Todo eso va acercándonos a quien tenemos enfrente. Uh-huh. Y la cercanía, va generando un estado afectivo proclive a conformar la relación, sumado a eso la excitación sexual que implica el tener justamente a alguien que uno se siente muy atraído. Claro. Pero también existen diferencias, como bien tú señalabas, respecto a que son dos personas que deciden de pronto, ya atraídos por esto que tú decís, tomar un camino en común, pero son de maneras de ser muy diferentes, provienen de familias muy diferentes. ¿Cómo influye todo eso a la hora de que se encuentren dos personas? Bueno, en ese caso a veces el ser opuestos también es un aditivo como para un acercamiento. Las trabas que surgen en el camino muchas veces también hacen que uno se sienta muy atraído tratando de superar justamente esas vallas, esos inconvenientes. A veces nos encontramos con alguien que nos produce mucho fastidio, mucha bronca, pero en definitiva eso luego va manifestándose como una aproximación, digamos, afectiva que uno no tenía presente. El tema es qué pasa después de todo esto, porque en esta primera instancia, a uno le duele la barriga, siente mariposas en el estómago, siente que todo es más luminoso que antes. Es un gran momento. Capaz que sentís que te sonríe la vida, ¿no? Exactamente, es un gran momento de uno donde uno siente que la vida cambia, se transforma, es más luminosa.
y bueno, y eso es el inicio. Lo claro. que hay que continuar después es el que el fuego no se apague. Ahí está. Y eso es difícil, eso es algo muy difícil, porque una vez, fíjate tú, Andrea, que muchas veces uno quiere estar con alguien más tiempo, sí. Y entonces surge justamente el deseo de compartir la vida. Claro. Y a veces, lamentablemente, las exigencias de esta vida cotidiana te llevan a que, por más que uno viva junto a otra, a la persona que uno quiere, las responsabilidades empiezan a agobiarnos. Claro. No estoy hablando en general, cuidado. Sí. Perfecto. No estoy hablando pero de algo. Se entiende, lo estás hablando en términos generales, Claro. pero es cierto, es como lo que estás diciendo es que el diario vivir, como no solo en las relaciones de pareja, nos sucede en otras circunstancias de la vida, la rutina va como opacando todo, ¿no? Es un grave problema el tema de la rutina. Yo a veces cuando voy por la calle observo mucho a las personas de mi alrededor y uno puede ver momentos puntuales de las relaciones, es decir, claro. Al principio uno puede ver personas muy pegoteadas entre sí, claro. muy de la mano, dándose besitos, y luego uno puede ver ya algo más consolidado donde cada uno de los dos, y no estoy hablando de gente de mucha edad, estoy jóvenes, hablando incluso de muchachos, claro. Uno empieza a ver de que ya no se toman de la mano, ya van caminando juntos, pero no de la mano, no se miran, y luego viene, digamos, esa etapa de tener que estar juntos. El tener que estar juntos es algo terrible, porque es como que te marca un fin, claro. te marca como que, bueno, después de esto, ¿qué? Te saca el oxígeno, por decirlo de alguna manera también. Totalmente, ese es el tema, estoy completamente de acuerdo. Y cuando aparecen niños, esto se complica aún más todavía, claro. porque no es que los niños sean culpables ni mucho menos, pero las dos personas que habían aspirado a un proyecto interesantísimo de convivencia terminan agobiados, como tú decías, por las responsabilidades. Claro. Uno a veces se termina siendo administrador de la casa, claro. tanto el varón como la mujer, digo, ¿no? Y no hay tiempo como para los afectos. Y eso lamentablemente es terrible. Yo creo que te decía la otra vez el hecho de que un día cotidiano puede ser levantarse, preparar el desayuno, claro. A veces con mal humor, si hay niños, tratar de que tomen apurados la leche o lo que sea, el desayuno, porque hay que llevarlos a la escuela o al liceo, luego viene el ir al trabajar, luego viene el ir a buscar a los niños, luego viene el preparar la cena, el tratar de que se duerman, claro. las responsabilidades de la casa, de la ropa y todo lo demás. Es decir, es duro todo esto. No significa, cuidado, el entrar en la depresión de decir, bueno, y entonces no hay salida. Hay salida. El asunto es mantener la inteligencia de una buena relación entre los dos, bueno, y tampoco ahogarse ninguno de los dos y tratar de superarse individualmente. Claro, quizás aquí te podría plantear lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de plantearnos qué tipo de relación esperamos o queremos de esa pareja? Que muchas veces, esto es un ejemplo muy común, erróneamente algunas personas piensan que con el tiempo van a moldear a su antojo a quien tienen al lado y después ven que sus expectativas no se cumplen, ¿no? Sí, el hecho de querer modificar al otro es muy duro para el otro y para uno mismo también, porque claro. hay una gran inconformidad. El asunto es poder, como decíamos los otros días, el asunto es poder ver al otro tal cual es
y con sus defectos y sus virtudes, claro, porque nosotros también tenemos defectos y virtudes. claro. La tolerancia es algo importantísimo, el no ahogar al otro ni dejar que el otro nos ahogue a nosotros. El hecho de poder mantener una distancia suficiente como para extrañar, para querer volver a verse, más allá de las discusiones que pueda haber, más allá de las peleas, porque bueno, Claro. toda convivencia tiene sus luces y sombras. Claro, y esto un poco que estamos hablando de un tema que es muy importante, no solo en las parejas, sino en otro tipo de relación que se llama, es el problema del poder y del control, ¿no? Y a ver, viste que muchas veces en las parejas es saber quién tira del hilo y quién puede más y controla más. Creo que ahí también se generan conflictos en ese aspecto, Sí, claro, ¿no? el tema del poder es un tema inherente al ser humano. Tú Ujú, hablabas recién de la envidia, que claro, también es inherente al ser humano. El tema de la autoestima acá es un factor decisivo. Es decir, uno no está ni por encima ni por abajo del otro. claro. Pero mantener una relación horizontal no es fácil, Ujú, porque siempre surgen esas pequeñas parcelas de poder. ujú, Muchas veces a los hombres se les critica el hecho de que no ayudan en la casa. Es verdad, hay hombres muy cómodos, pero también hay mujeres que limitan mucho el vínculo dentro de la casa, es decir, como que acostumbrados los dos a este concepto paternalista de la sí. mujer O es la reina de la patriarcal. casa y el hombre es el rey fuera de la casa. Pero ya vendríamos estamos hablando ya de un sistema patriarcal que ya nos daría para meternos en profundidades importantes, ¿no? Que ya venimos de un sistema patriarcal desde hace muchísimo tiempo, que Porque creo, claro, es un tema que le conviene al sistema. El claro, sistema le requiere que la gente lo sostenga a través del trabajo. Entonces, el amarse, el cariño, el afecto, ujú, muchas veces es algo temido por el sistema. Y no hablo de política, no, no, hablo de cultura, de sociedad. Entonces, a veces es como subversivo el amor, porque lo que hay que hacer es contribuir al sistema con el trabajo, un poco como aquel ejemplo de Chaplin, ¿no? Es decir, pero el hecho de que uno tiene que ser el obrero, el soldadito que sostiene justamente el gran aparato que es el sistema donde uno vive. claro, me gustó esa palabra que utilizaste, subversivo, ¿no? En el Sí, sentido de que también para que el amor no se apague, en cierta forma me parece que hay que ser subversivo. A ver, no sé si estás de claro, acuerdo con esto. Porque me claro, quedo, claro, y lo digo con respeto lo que estoy diciendo, porque es claro. como pelear en una lucha, por no dejar, que ese fuego se apague, por no dejar que los problemas nos agobien, por no dejar que esa rutina, nos caiga encima como una placa de hierro, ¿no? Yo cuando veo parejas mayores de la mano por la calle me emociono muchísimo Claro. porque es como la confirmación de que se puede, es la Ujú, confirmación de que si hay un afecto perdurable, un cariño y un respeto, eh, no tiene por qué perderse en el correr de los años. claro. A veces los propios muchachos están viviendo, además estamos en un momento donde todo lo económico tiene un peso fundamental en nuestras vidas, Ujú, y para bien y para mal, y a veces la frialdad con que se establecen los vínculos, y estoy hablando de gente joven, claro. preocupa mucho porque ya de entrada, antes de establecer un vínculo, ya se está generando ese vínculo a través de un distanciamiento, un desinterés, un interés por lo propio y una utilidad, y eso es muy Ujú. peligroso.
Claro, probablemente esa pareja no prospere. Claro, o va a prosperar en el sentido de permanecer, que no es lo mismo de sostener un cariño. Claro. Una cosa es que, porque habitualmente pasa eso, es decir, una vez que se supera todo esto que hablábamos recién, de una inicial acercamiento hacia el otro, y una vez que se empieza a convivir, parecería como que los roles se van marcando, bueno, yo hago esto, tú haces lo otro, y a veces se sostienen a través, digamos, de un factor económico, o se sostienen porque, bueno, hay un estatus que se logra y eso no se puede sacar de encima, y a veces lo que queda es la carcasa de la relación, pero interiormente hay un desánimo, hay y frustración una falta de afecto. también. Sí, claro, hay incluso la pérdida del contacto, la pérdida del abrazo, la pérdida de tomarse de la mano, de darse un beso. Todo eso muchas veces se va perdiendo en función de, bueno, de las obligaciones y las responsabilidades que se van adquiriendo. Claro. Y respecto a la intimidad de las parejas, que no me voy a referir solamente a la intimidad física o carnal, también creo que es importante, como decías tú, destacar el diálogo sincero, fluido. A propósito de esa intimidad de parejas, yo te había propuesto de hablar de la película El hilo fantasma, que acá en realidad es un círculo amoroso, que hay un trío, aparece en un trío familiar, son dos hermanos y una la amante del hombre, y es un trío que va ¿cómo se hace? Esta es la pregunta, ¿no? Y que viste que los círculos amorosos siempre hay, como en esta pareja de esta película, una madre, un padre, un suegro, que interfiere en esa relación. ¿Cómo sobrevive una pareja? A propósito, y bueno, si me querés comentar de la película también, ¿no? Pero me parece que es importante enfocarnos allí, ¿no? Las familias siempre tienen mucho que ver en la salud de la pareja, para bien o para mal. Es decir, las familias influyen, evidentemente. Es decir, cuando el abuelo o la abuela se empiezan o el tío o la tía, o empiezan a meterse demasiado, a veces con lo que ocurre dentro de la pareja, y a veces la pareja también abre la cancha como para que los demás opinen. Claro. Eso influye negativamente, porque en definitiva termina siendo una pareja ampliada, digamos. Y en el caso de esta película, claro, la evolución es buena, es una muy buena película, yo creo que hay que verla. Es una película quizás ya no con un lenguaje que estamos acostumbrados en cuanto a una acción vertiginosa, es una película lenta, pero disfrutable. Acá lo que aparece de interesante, aparecen muchas puntas en esto que estamos hablando de la pareja. Claro. ¿No? Aparece una hermana que en un principio parece como una cierta bruja, en cuanto a las amantes que su hermano tiene en su casa, y finalmente toma partido por esta muchacha que aparece en la vida de él. Y por otro lado, lo que surge también, y creo que es muy interesante, cómo a veces el amor al trabajo dificulta la relación de amor hacia una persona. Es decir, cuánto uno puede temer perder si se abre a una relación de pareja, en cuanto a poder continuar siendo efectivo en lo que hace en cuanto a trabajo, ¿no? Y otro tema también que me parece que aborda, que es un problema muy frecuente, es traspasar esa barrera tan delicada entre los vínculos laborales y amorosos, que tendrás el consultorio lleno de casos de esos también, ¿no? Sí, ocurre muchísimo. Muchas veces cuando hago terapia de pareja vienen justamente
complicados, y bueno, cada pareja es un mundo, claro. cada persona es un mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente las parejas vienen ya en un estado bastante complicado de vínculo, y no siempre se logra restablecer la relación inicial. Yo recuerdo una pareja que bueno, surgió una infidelidad, y lo trataron realmente con una altura tremenda entre los dos, y luego de, digamos, de esa bronca inicial por el engaño, por la aparición de una tercera persona, pudieron entender por qué había aparecido esa persona. Claro. Es decir, cuando aparece un tercero, no siempre es porque está lo carnal de por medio. Cuando aparece un tercero es porque algo está pasando dentro de la pareja. Claro. De lo contrario, estaría todo sellado y no habría espacio para el ingreso de nadie. Entonces, esa altura con que manejó esta pareja, que luego logró, una vez de aceptar y de perdonarse mutuamente por lo ocurrido, no siempre ocurre eso. Sí. Lo que queda muchas veces es la frustración y por el engaño, y digamos el no poder reconocer de que uno también es responsable, cada uno de los dos es responsable por lo ocurrido, ¿no? Claro, pero suponte que en este caso lo resolvieron muy bien, pero hay gente que dice, bueno, sí, te perdono, o lo hablan, y en la primer pelea de cambio claro. surge que vos me engañaste, el mismo problema sobre la mesa, y en realidad no lo perdonó, o no sé, sea el que sea, no hubo un perdón. Claro, lo que pasa es que la aparición de una tercera persona, para quien está por fuera, digamos, es difícil de resolver. Claro. Quedan lastimaduras, evidentemente. Y bueno, hay que tener mucha altura como para poder perdonar de verdad. Ahí está. Perdonar de verdad no es de las cosas más sencillas, al contrario, es decir, y no ocurre solamente a nivel de una pareja, sino también de padres e hijos, en otro tipo de relación. Cuando hay una traición, porque se vive como una traición, sí. Quedan esquirlas, evidentemente, y lo peor que se puede hacer es sacar a flote en cada discusión justamente lo que no se selló. Y en estos círculos amorosos, que me parece son únicos e irrepetibles, ¿no? Algunas veces ya han dado mucho camino en la vida, ya tenemos unos años en la vida, las personas van teniendo diferentes parejas, ¿no? Y esos errores que uno, por ejemplo, va cometiendo con las parejas, son, de alguna manera, nos condicionan para nuevas parejas. Claro, a medida que uno avanza es como que va dejando naufragios por el camino, y muchas veces las segundas parejas o las siguientes parejas sufren las consecuencias de los primeros fracasos. Claro. Entonces hay que trabajar mucho para que ello no ocurra. Es decir, uno cuando tiene algún fracaso queda lastimado y queda receloso. Entonces lo importante es justamente no volcar en la otra persona lo transferencial, esto que hablábamos hoy, y poder, digamos, entender de que muchas veces luego de una primera pareja, la segunda que aparece quizás es más sólida, uno se siente mucho más adulto, mucho más claro y más consciente de lo que está buscando. Acá hay un hecho que es importante, Andrea, de poder entender. Lo importante en el vínculo, digamos, sostenible de una pareja está en que uno no necesite al otro. Es decir, yo no te necesito a ti, pero sí quiero estar contigo. Entonces, cuando uno necesita del otro es porque uno tiene un agujero a rellenar y está buscando la solución no adentro de uno, sino en el otro.
Claro. Entonces, muchas parejas, yo te diría que la mayoría de las parejas se sostienen por necesidad económica, por necesidad de no estar solos, por necesidad, etcétera, 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 pero no por deseo. Entonces, el secreto está en que una pareja se sostiene no por necesidad, sino por el desear estar juntos y el desear caminar juntos en la vida. Claro. Es un aprendizaje, no es fácil. Totalmente. Y cuando uno crece también y pasan los años, también me parece que uno se pone más exigente a la hora de buscar pareja y ya no tolerás las mismas cosas que cuando eras joven, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿A que ganamos experiencia o que disminuimos el nivel de tolerancia? Muy buena pregunta. Las dos cosas, las dos cosas. Un amigo me decía la otra vez que uno va finalmente cuando avanza por la vida, bueno, eligiendo lo que va quedando. Claro. Es muy triste eso, pero a veces ocurre eso justamente. Pero por otro lado también a veces uno si es que aprende de los errores, va a estar más preparado para poder elegir realmente a la persona. Acá lo importante no es ser elegido, sino elegir no a la persona, sino elegir el tipo de relación que yo quiero. Es decir, una relación, digamos, que sea no tóxica, que sea una relación sana, darse el tiempo necesario previo como para conocerse mutuamente, experimentar algún tipo de convivencia para ver si realmente lo que se estaba anunciando se puede sostener. Todo esto que yo digo es muy racional. Claro. Muchas veces uno en el fragor no presta atención a estas cosas. Pero sería importante sí poder, digamos, estar atentos a todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, y quizás prestando atención a lo que tú viniste diciendo, en el comienzo de una relación, uno hay veces se puede ver enceguecido por la pasión, ¿no? Y Claro. eso quizás no te deje ver todo lo que después, en definitiva, te vas a dar contra ese espejo que vos mismo vas ideando. Eso que decís es fundamental. Ocurre mucho con los muchachos actualmente, es decir, el tema, digamos que inicialmente, bueno, se conocen dos muchachos, las feromonas están muy activadas, hay un gran deseo sexual, erótico, corporal, como quieras llamarlo, carnal, como quieras llamarlo, y hace que, bueno, se conocen, tienen un vínculo sexual asiduo y surge, por ejemplo, un embarazo. Claro. Entonces, ese embarazo puede terminar en un aborto, por supuesto, lo cual deja marcas muy jorobadas a cualquiera de las dos partes de la pareja, en la medida que sean responsables o se hagan responsables de ello. Sí. Pero en el caso de que no, en el caso de que surja el niño, lo que genera es un pegoteo muy negativo, porque es la obligación de estar juntos ya sin aquella pasión inicial, y entonces aparece la obligación de estar juntos. Claro. Y eso es fuente, lamentablemente, de la violencia doméstica. Claro. Es decir, la violencia doméstica se construye de las dos partes. Es decir, las dos partes son responsables justamente de lo que se viene, a veces por la agresividad y a veces por la tolerancia, y el no poder cortar definitivamente ese vínculo, que es un vínculo muy muy oscuro, muy negativo, y bueno, y entonces en definitiva luego terminan odiándose, malhumorados, fastidiados, diciéndose insultos que no corresponden. Claro. Y todo eso es algo muy feo y que no hace justamente a la salud de la pareja, ¿no? Claro, y más, ya entramos hay un tercero y muy importante en este círculo que no lo habíamos nombrado hasta ahora, que son los hijos, ¿no?
que las parejas, por más que se rompan, los hijos es lo único que las va a mantener unidas para siempre, no como pareja, pero sí como individuos, quizás. Claro. Sí, el tema de los hijos es muy complicado cuando hay una separación, cuando hay un divorcio. Yo, además de todo, soy perito judicial y bueno, he trabajado, digo, me convocan los jueces o los abogados para tratar muchos casos de divorcio donde hay niños, y uno observa lamentablemente cómo los niños son manipulados tratando de que estén a favor de una parte o de otra, y eso es muy doloroso. Claro. Realmente es muy doloroso, porque lo que hay que entender es que ese vínculo es de por vida. Claro. O sea, yo no digo que si hay un divorcio o hay una separación, evidentemente es porque algo superó la raya y no se puede sostener el vínculo. Pero lo que hay que entender es que no hay que manipular a los hijos, porque en definitiva terminan siendo las verdaderas víctimas. Claro. de esa mala relación entre los padres. Entonces, no hay que volcarlos a favor de uno o a favor del otro, no hay que insultar al padre o a la madre adelante de los niños, no hay que retasearles el vínculo entre padre o madre e hijos. Digo, son cosas que ahí sí hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, porque genera un daño irreparable muchas veces. Claro. en los niños, que en algún momento se van a convertir en adultos y también van a formar sus propias parejas, ¿no? Claro, pero algo que estás diciendo que me parece importante, ¿no?, señalar, es que más allá de que la pareja prospere o no prospere, desde el vamos y al final, y cuando se rompe o sigue, siempre la palabra esa que acabas de nombrar, el respeto, es la base de todo, ¿no? Es la base de las relaciones humanas, más allá de una pareja continuar o no. Ah, sí, porque además es el respeto hacia uno mismo también, porque lamentablemente cuando uno le falta el respeto al otro, también está faltando ese respeto a sí mismo. El tema de las formas no es algo del siglo pasado, claro. Es algo que tiene que estar dentro de la constitución de cada uno de nosotros. Claro. Uno tiene que respetarse a sí mismo y también respetar al otro, a pesar de las diferencias, claro. A pesar de la enemistad que se pueda generar, a pesar de las distancias obligadas que hay que tener. Claro. Pero uno tiene que tener un respeto muy grande hacia la otra persona, hacia uno mismo y hacia los terceros. Porque acá, por ejemplo, tú hablabas, y me parece bien, de los niños, pero también están las familias. Claro. Las familias sufren mucho con las crisis matrimoniales o las crisis de pareja de sus integrantes, a veces influyéndolas, como veíamos hoy, pero otras veces siendo pasivos frente a las constantes agresiones que se dan, que van creciendo en volumen y muchas veces salen de la intimidad de la pareja, y parecería como que hay un placer en agredirse frente a los demás, sea la familia o sean los propios niños. Claro. Las agresiones, los insultos frente a los niños es algo terrible y algo que se da muy, muy constantemente. Y eso es algo que hay que evitar de todas formas. Si uno necesita discutir con su pareja, eso tiene que ser en un plano absolutamente íntimo, privado, sin que nadie más esté escuchando. Claro. Porque la violencia de la palabra, más allá de la violencia física, es algo muy perjudicial para quienes están pasivamente presenciando. Claro. Y volviendo, me quedó grabado algo que dijiste, que es importante querer estar y no estar por necesidad. Y me surge a consecuencia de eso el tema del apego, ¿no?
¿cómo te podría decir? Un sentimiento que muchas parejas adoptan porque quieren, en la medida que avanza la relación, quieren poseer a la otra persona, ¿no? Que es un tema, creo que también por el que se producen los cortocircuitos en las parejas. Sí, sí, y volvemos de nuevo a, yo creo que ¿qué te puedo decir? Una forma interesante de poder ver todo esto es salir a la calle, sentarnos frente a una plaza o sentarnos en un bar y observar a nuestro alrededor y ver las distintas parejas cómo se relacionan. Y cuando hablo de parejas incluso parejas de padres e hijos, ¿no? Claro. Madres e hijos. Y uno puede establecer muchas veces datos muy interesantes. Yo los otros días ayer estaba en Tres Cruces sacando un pasaje y observaba cómo el hombre estaba con el niño y totalmente desinteresado y depositando en su esposa o su compañera la responsabilidad de sacar los pasajes, totalmente desinteresado. Y no estoy hablando de que siempre sea esa relación de hombre o mujer, claro. Pero a veces hay una depositación de las responsabilidades en una de las partes y no hay compartir las responsabilidades entre sí. Entonces, todo eso se va como afianzando y va generando una gran bronca a veces y generando luego unas grandes discusiones que terminan en grandes crisis. Ahí está, grandes crisis y conflictos. Nos daría para hablar horas, creo que tenemos para hablar muchísimo porque es un tema muy amplio, pero antes de terminar, y no quiero ser tan extensiva porque ya nos hemos pasado muchísimo de tu tiempo, sé que estuviste por Buenos Aires en la Universidad de Palermo, en el Congreso de Tendencias Escénicas, en el que participaste sobre una ponencia sobre las líneas ocultas de la dramaturgia. Me gustaría que me cuentes cómo te fue, cómo fue ese encuentro, quiénes participaron. Bueno, mirá, hace 3 años que estoy yendo a este congreso, que es un congreso muy interesante, sobre tendencias escénicas, como tú decías, que no es un congreso de teatro, claro, obligadamente como el concepto tradicional, sino buscando nuevos horizontes a todo lo que es la representación teatral. Y presenté una nueva ponencia que habla de las líneas ocultas en la dramaturgia. Yo creo que todo lo que nos rodea, lo que somos, contiene un esqueleto que sin ese esqueleto no se sostiene. El cuerpo humano tiene un esqueleto sin el cual no podríamos subsistir. Claro. Una fotografía, si uno observa el detalle, hay algo geométrico que la hace coherente. Claro. Una obra de teatro, cualquier cosa, podríamos hablar justamente de esas líneas ocultas que, por ejemplo, en publicidad se maneja justamente como lo subliminal, ¿no? Claro, y entonces, es lo que de alguna manera te seduce o te atrapa, ¿no? Exacto, y cuando uno ve que eso no está bien, cuando uno ve que eso no existe, siente un gran desasosiego y en el caso concreto de la narrativa o en el caso concreto de la dramaturgia, es muy importante para que el destinatario final, que puede ser el lector o puede ser el espectador, se sienta reconfortado con lo que vio. Claro. Entonces, no importa si le gusta o no le gusta, no importa si es bueno o malo, pero sí poder, digamos, decir, esto tiene una coherencia, esto tiene un comienzo, un desarrollo y un final del conflicto, esto es algo que me gustó o no me gustó y ahí puntos suspensivos, ¿no? Sí, lo disfrutaste y pudiste dar tu apreciación, aunque no sea compartida, pero por lo menos te generó algo, te movilizó. Sí, claro. No es que quedaste, digamos, indiferente,
sino que hubo una repercusión dentro tuyo, positiva o negativa, pero que te dejó evidentemente algo. Lo que sostiene un relato es fundamental. Incluso ahí lo que hay que tener en cuenta incluso es la sintaxis, los puntos y comas, las frases, las oraciones, todo eso, si está bien hecho, va a ser de un placer mucho mayor que si está desprolijo y uno se siente como esforzado a poder continuar la lectura o la visualización, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, qué importante entonces esta visita eso te deja un sabor, un buen sabor entonces. Sí, esto es reconfortante porque aparte uno aprende también. Claro. Uno escuchando a los demás, más en un mercado que es muy distinto al nuestro, que es un mercado de una gran ciudad como es Buenos Aires, y uno puede sacar cuentas de, digamos, si estamos muy lejos o estamos muy cerca de las cosas que están pasando allí. Claro. Incluso uno escucha, por ejemplo, había mesas de productores teatrales de la calle Corrientes, que uno piensa que esa gente nada en dinero, y también tienen sus cuitas y también tienen sus dramas como para poder, digamos, sostener las producciones enormes que están haciendo, y que en definitiva no tienen justamente grandes dificultades que uno ni pensaba que las tenían, ¿no? Bueno, ha sido un inmenso placer, como siempre, encontrarnos en esta columna que nos das tanta luz, Andrés, porque realmente llegan mensajes que te los voy a hacer llegar, agradeciendo, y la gente escucha muy muy atenta y creo que eso es importante, ¿no? Importante para, como decimos, en este camino de luces y sombras, ver cuando estamos en la sombra ver la luz, ¿no? Por supuesto, siempre en el final del camino tiene que haber una luz, siempre. Un placer como siempre, y bueno, nos encontramos, si te parece, el próximo martes y seguiremos hablando de todos estos temas que a todos les importan, nos importa y nos inquietan, y del que necesitamos tantas respuestas y reflexiones, ¿no? Claro que sí, Andrea, con muchísimo gusto y saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, un gusto. Un beso grande. Otro para ti, que pases bien. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Vivencias.